Cierra los ojos por un momento e imagina el lugar más hostil de la Tierra. Un desierto blanco infinito, donde el viento no sopla, sino que grita a 300 kilómetros por hora. Un lugar donde la temperatura desciende tanto que el combustible de las máquinas se congela y donde la respiración humana se convierte en cristales de hielo antes de salir de la boca. Estamos hablando de 14 millones de kilómetros cuadrados de silencio. Un continente más grande que toda Europa y Australia juntas, pero que, curiosamente, aparece en nuestros mapas simplemente como una franja blanca en la parte inferior del mundo. Nos han enseñado desde niños que la Antártida es solo eso: hielo, nieve, pingüinos y unos cuantos científicos valientes estudiando el cambio climático. Nos han dicho que es un lugar estéril, sin historia, sin ciudades y sin vida humana nativa. Pero si esto es verdad, si realmente no hay nada allí más que agua congelada, ¿por qué es el lugar más vigilado, restringido y militarizado del planeta? Piénsalo bien. Hoy en día, si tienes el dinero suficiente, puedes comprar un boleto de avión para ir a casi cualquier rincón del mundo. Puedes viajar a zonas de guerra, puedes ir a las selvas más profundas del Amazonas, puedes ir al Polo Norte. Pero intenta comprar un pasaje para explorar libremente el interior de la Antártida. Intenta navegar con tu propio barco hacia el sur profundo sin pedir permiso. Te darás cuenta muy pronto de que no eres bienvenido. Serás interceptado por buques de guerra, serás interrogado y serás obligado a dar media vuelta. ¿Qué es lo que realmente protegen con tanto celo en el fin del mundo? Estás a punto de entrar en la investigación más profunda que hemos hecho en rincones del planeta. Vamos a analizar documentos desclasificados, testimonios de militares y mapas antiguos que contradicen la historia oficial. Pero antes de cruzar la línea prohibida, necesito que hagas algo. Esta información no suele durar mucho en Internet. Si quieres ser parte de esta comunidad que busca la verdad, dale clic al botón de suscribirse ahora mismo y activa la campanita. Solo así te asegurarás de ver la segunda parte de esta historia. ¿Ya lo hiciste? Bien. Ahora sí, abróchate el cinturón, porque vamos a ir a donde nadie te ha llevado. El gran misterio comienza con un documento. Un papel firmado en 1959 que cambió el destino de la humanidad, aunque pocos hablan de él. El Tratado Antártico. Para entender lo extraño de este tratado, tienes que recordar el contexto histórico. Era plena Guerra Fría. El mundo estaba dividido en dos bandos que se odiaban a muerte: Estados Unidos y la Unión Soviética. Tenían misiles nucleares apuntándose mutuamente las 24 horas del día. No se ponían de acuerdo ni en el color del cielo. Sin embargo, de la noche a la mañana, estas dos superpotencias enemigas, junto con otros 10 países, se sentaron en una mesa y acordaron unánimemente una sola cosa: nadie tocará la Antártida. Es el tratado internacional más exitoso y duradero de la historia. ¿No te parece sospechoso? ¿Cómo es posible que países que estaban dispuestos a destruir el mundo con bombas atómicas, de repente se volvieran pacifistas y ecologistas solo con respecto a este continente? El tratado dice oficialmente que la Antártida es una reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia. Prohíbe la explotación de minerales, prohíbe las maniobras militares públicas y prohíbe las explosiones nucleares. Pero hay una letra pequeña que nadie lee. El tratado también establece un control estricto sobre quién entra y quién sale. Crearon una jaula legal alrededor del continente. El paralelo 60 Sur se convirtió en una frontera invisible. Más allá de esa línea, las leyes de tu país no aplican. Más allá de esa línea, solo existe la ley del tratado. Nos dicen que es para proteger el medio ambiente, para no perturbar a la fauna. Pero los seres humanos hemos destruido selvas enteras, hemos contaminado océanos y hemos explotado montañas sagradas por oro y petróleo. Y quieren que creamos que, de repente, a las élites globales les importan tanto los pingüinos, como para movilizar flotas navales enteras para protegerlos. La lógica nos dice que algo no encaja. Cuando un gobierno pone un cartel de prohibido el paso y coloca guardias armados en medio de la nada, no es porque el lugar sea aburrido, es porque allí hay algo valioso,
o algo peligroso, o quizás algo que reescribiría nuestra historia por completo. Muchos investigadores independientes sugieren que el Tratado Antártico no es un acuerdo de paz, sino un pacto de silencio. Un acuerdo para mantener alejada a la población civil de lo que realmente se encuentra en el Polo Sur. Y para entender qué es ese algo, primero tenemos que mirar el obstáculo físico más impresionante de la Tierra, algo que los antiguos navegantes llamaban la barrera, y que hoy conocemos como la plataforma de hielo de Ross. Una pared vertical de hielo de cientos de metros de altura que se extiende por kilómetros y kilómetros, como una muralla de Juego de Tronos, impidiendo el paso a cualquiera que intente penetrar en el continente. ¿Es este muro el final del mundo o es el comienzo de uno nuevo? Si seguimos el hilo de la historia oficial, nos dirán que la exploración de la Antártida siempre fue por motivos puramente científicos. Pero hay un capítulo oscuro, justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, que sugiere algo muy diferente. Algo que inquietó a las potencias aliadas y que, posiblemente, fue la verdadera razón de los tratados que vinieron después. Corría el año 1938. El mundo contenía la respiración ante el avance de la maquinaria bélica alemana. Adolf Hitler y la cúpula nazi estaban obsesionados no solo con conquistar territorios en Europa, sino con encontrar artefactos antiguos, tecnologías perdidas y fuentes de poder esotérico. Tenían equipos arqueológicos, la Ahnenerbe, buscando el Santo Grial, la Lanza del Destino y la entrada a mundos subterráneos en el Tíbet. Pero su mirada pronto se desvió hacia el sur, hacia el hielo. Mientras el resto de Europa se preparaba para defender sus fronteras, Alemania hizo un movimiento extraño. Organizó una expedición masiva y extremadamente costosa hacia la Antártida. No enviaron un barco pesquero cualquiera. Enviaron el Schwabenland, un gigantesco buque catapulta capaz de transportar y lanzar hidroaviones. El capitán de la expedición, Alfred Richter, tenía órdenes muy precisas y secretas directamente del alto mando. ¿Para qué gastar una fortuna enviando una flota al lugar más inútil del planeta cuando estás a punto de entrar en guerra? La respuesta oficial fue para asegurar la industria ballenera alemana y conseguir grasa para hacer margarina. ¿Margarina? ¿Realmente movilizaron la tecnología militar más avanzada de la época por grasa de ballena? Pocos historiadores se tragan esa mentira hoy en día. Cuando el Schwabenland llegó a la costa de la tierra de la reina Maud, los aviones alemanes comenzaron a volar día y noche sobre el desierto blanco. Su misión era cartografiar la zona, pero hicieron algo más. Dejaron caer miles de estacas de metal con la esvástica nazi grabada. Estaban marcando el territorio. Bautizaron a esa región como Neuschwabenland o Nueva Suabia. Pero aquí es donde los informes dejan de ser aburridos y se vuelven inquietantes. Los pilotos alemanes reportaron haber encontrado algo imposible en medio del hielo eterno. Describieron zonas donde la nieve desaparecía. Vieron cordilleras montañosas, libres de hielo y, lo más impactante, sistemas de lagos de agua caliente. Zonas geotérmicas donde el calor del interior de la Tierra derretía la superficie, creando oasis naturales con vegetación en medio de la nada polar. Imagina la escena. Estás volando sobre un infierno blanco a 30 grados bajo cero y de repente ves vapor saliendo de la Tierra, lagos de color turquesa y rocas secas. Era el escondite perfecto. Se dice que, a partir de ese momento, comenzó un proyecto secreto de construcción subterránea llamado Base 211. La idea no era construir iglús en la superficie, sino aprovechar esas cavernas naturales calientes para crear una fortaleza invulnerable bajo el hielo, un lugar donde los submarinos pudieran entrar navegando bajo la plataforma helada y emerger en estos lagos interiores secretos, totalmente protegidos de los bombarderos enemigos. Esta teoría podría sonar a ciencia ficción si no fuera por las palabras del propio gran almirante Karl Dönitz. Dönitz no era un loco, era el jefe supremo de la temible flota de submarinos U-Boot y, eventualmente, el sucesor de Hitler. En 1943, en un discurso frente a cadetes navales, dijo una frase que quedó grabada en la historia del misterio.
La flota de submarinos alemana se siente orgullosa de haber construido para el Führer, en otra parte del mundo, un Shangri-La en la Tierra. Una fortaleza inexpugnable. ¿Un Shangri-La? ¿Una fortaleza inexpugnable? Dönitz no estaba hablando de Berlín, que estaba siendo bombardeada a diario. Estaba hablando de un lugar lejos, muy lejos del frente de batalla. Y el misterio se profundiza al final de la guerra. En 1945, cuando Alemania se rindió y los aliados contaron los barcos enemigos capturados, las cuentas no salían. Faltaban más de 50 submarinos alemanes de última generación. Los famosos U-Boots clase 21, los más avanzados tecnológicamente. No estaban hundidos, no estaban en los puertos. Simplemente se habían desvanecido. Los registros de inteligencia de los aliados muestran que hubo un movimiento masivo de submarinos hacia el Atlántico Sur en los últimos días de la guerra. ¿Huyeron hacia Argentina? Es posible. ¿Pero todos ellos? ¿O acaso una parte de la flota, cargada con la tecnología más secreta, científicos y planos, puso rumbo hacia ese Shangri-La bajo el hielo del que hablaba Dönitz? Si los nazis realmente establecieron una base allí, eso explicaría muchas cosas. Explicaría por qué, apenas 2 años después de terminar la guerra, Estados Unidos, en lugar de desmovilizarse y descansar, entró en pánico y envió una flota de guerra completa hacia la Antártida. No iban a explorar. Iban a terminar un trabajo que había quedado pendiente. Iban a cazar lo que sea que se escondía en la base 211. Imagina por un segundo el panorama mundial en 1947. La Segunda Guerra Mundial había terminado oficialmente hacía 2 años. Alemania estaba en ruinas, Japón se había rendido y el mundo intentaba lamerse las heridas y reconstruirse. La gente quería paz. Los soldados querían volver a casa con sus familias. Sin embargo, en los despachos más oscuros del Pentágono en Washington, no había paz. Había pánico. Mientras el público celebraba la victoria, la inteligencia naval de Estados Unidos sabía que algo no cuadraba. Los submarinos alemanes desaparecidos y los informes sobre la base 211 en la Antártida eran un cabo suelto demasiado peligroso. Estados Unidos no podía permitir que, en el rincón más alejado del mundo, sus enemigos estuvieran reagrupándose, o peor aún, desarrollando una tecnología que pudiera cambiar el equilibrio de poder. Así que tomaron una decisión drástica. Organizaron la mayor fuerza naval que jamás haya pisado el Círculo Polar Antártico. La llamaron Operación High Jump, o Gran Salto. La versión que le contaron a la prensa fue ingenua. Dijeron que era una misión de buen entrenamiento, para ver cómo funcionaban los equipos y los hombres en condiciones de frío extremo. Dijeron que iban a buscar depósitos de carbón y otros recursos, pero analicemos los hechos fríamente. Para esta supuesta misión científica, la Marina de los Estados Unidos movilizó al portaaviones USS Philippine Sea. Movilizó al submarino USS Zenith. Movilizó 2 destructores, 2 barcos cisterna, rompehielos y barcos de suministros. En total, una armada de 13 buques de guerra, 33 aeronaves y 4.700 soldados de élite armados hasta los dientes. Hagámonos una pregunta lógica. ¿Llevas un portaaviones y 4.000 soldados para contar pingüinos? ¿Necesitas destructores artillados para buscar carbón? La respuesta es obvia, no. Esa no era una expedición de exploración. Eso era una fuerza de invasión. Iban a la guerra. Al mando de esta flota titánica, pusieron al hombre más respetado de la época, el almirante Richard E. Byrd. Byrd no era un conspiranoico de Internet. Era un héroe nacional, el explorador polar más experimentado de la historia, un hombre de ciencia y disciplina militar. Si alguien podía descubrir la verdad oculta en el hielo, era él. La flota llegó al mar de Ross con una confianza absoluta. Tenían la superioridad numérica y tecnológica. El plan era quedarse allí durante 6 a 8 meses, peinando cada rincón del continente, estableciendo bases y mapeando la costa. Parecía una tarea fácil para el ejército más poderoso del mundo. Pero entonces ocurrió lo impensable.
La misión, que debía durar 8 meses, fue abortada abruptamente en apenas 8 semanas. La orden de retirada fue inmediata y caótica. La flota dio media vuelta y huyó de la Antártida, como si el mismo diablo los estuviera persiguiendo. ¿Qué pasó en esas pocas semanas? Los informes oficiales fueron clasificados como top secret durante décadas, pero los testimonios de los marineros y pilotos que estuvieron allí pintan una escena de terror. Hablan de condiciones climáticas imposibles que surgieron de la nada. Pero lo más inquietante son los reportes no oficiales sobre fuego enemigo. Se habla de aviones de exploración Martin PBM Mariner que despegaron para nunca volver. Se habla de marineros que perdieron la vida en incidentes extraños. Y la teoría más persistente, la que ha alimentado el misterio durante 70 años, es que la flota del almirante Byrd no luchó contra el clima. Luchó contra algo que salía del agua. Pilotos aterrorizados describieron objetos voladores con forma de disco. Naves que no tenían alas, que no hacían ruido y que podían moverse a velocidades que ningún avión humano podía soñar. Dijeron que estas naves emergían del océano, rompían el hielo y atacaban a los aviones estadounidenses con rayos de luz o energía desconocida. Imagina la impotencia de los pilotos americanos tratando de disparar sus ametralladoras convencionales contra objetos que desafiaban las leyes de la física. Fue una masacre tecnológica. Derrotados, humillados y con bajas significativas, la Gran Armada Americana regresó a casa. Pero el capítulo más revelador ocurrió en el viaje de vuelta. El 5 de marzo de 1947, mientras el barco de mando navegaba frente a las costas de Chile, el almirante Byrd concedió una entrevista al prestigioso diario El Mercurio. Byrd, un hombre que siempre midió sus palabras, estaba visiblemente alterado. Rompió el protocolo militar y lanzó una advertencia que sonó a profecía apocalíptica. Las palabras exactas del almirante fueron: "No quiero asustar a nadie, pero la amarga realidad es que en caso de una nueva guerra, los Estados Unidos continentales podrían ser atacados por objetos voladores que pueden volar de polo a velocidades increíbles". Repitamos eso. Objetos que pueden volar de polo a velocidades increíbles. En 1947, los aviones comerciales volaban a hélices y tardaban días en cruzar el mundo. Los misiles intercontinentales ni siquiera existían. ¿Qué vio Byrd en la Antártida para hacer tal afirmación? No estaba hablando de la Unión Soviética. Estaba hablando de una tecnología que no pertenecía a ninguna nación conocida en ese momento. Esa entrevista fue la última vez que Byrd habló libremente. Al llegar a Washington, fue interrogado por el servicio secreto. Sus archivos fueron confiscados y se le ordenó guardar silencio absoluto por el bien de la seguridad nacional. El héroe polar murió años después llevándose sus secretos a la tumba. O al menos eso creíamos. Porque la historia no termina con los nazis ni con los platillos voladores. Si Byrd tenía razón y hay alguien más en la Antártida con tecnología superior, ¿desde cuándo están ahí? ¿Llegaron en 1940 con los alemanes? ¿O acaso esa civilización lleva allí milenios, oculta bajo el hielo, esperando el momento de revelarse? Aquí es donde los mapas antiguos y la verdadera historia de la humanidad entran en juego. Hasta ahora hemos hablado de soldados, submarinos y platillos voladores. Pero para muchos escépticos, estas pueden parecer simples historias de guerra exageradas. Sin embargo, hay algo que no se puede descartar como una alucinación: la evidencia física. Papeles, tinta y piedra que demuestran que la historia oficial de la geología y de la humanidad está completamente equivocada. Si abres cualquier libro de texto de la escuela, leerás que la Antártida ha estado cubierta por una capa de hielo impenetrable durante millones de años. Nos dicen que ningún ser humano vio jamás la tierra que hay debajo, hasta que la tecnología moderna de radares nos permitió ver a través del hielo en el siglo XX. Pero, si eso es verdad, ¿cómo explicamos lo inexplicable? En 1929, unos historiadores encontraron un mapa olvidado en los estantes polvorientos del Palacio de Topkapi, en Estambul. Estaba dibujado sobre piel de gacela y databa del año 1513.
Lo firmaba un almirante turco llamado Piri Reis. Al principio, parecía un mapa de navegación normal de la época, pero cuando los expertos analizaron la parte inferior del mapa, se quedaron helados. Piri Reis había dibujado, con una precisión asombrosa, la costa de la tierra de la reina Maud en la Antártida. Pero no dibujó una línea de hielo, dibujó bahías, dibujó islas, dibujó desembocaduras de ríos y cadenas montañosas, dibujó la Antártida tal y como es la tierra real debajo del hielo. Esto es imposible, según la historia oficial. En 1513, la Antártida ni siquiera había sido descubierta. Y lo más importante, para ver esa costa sin hielo, tendríamos que retroceder al menos 6000 años en el tiempo, o quizás mucho más. Piri Reis escribió en las notas del mapa que él no lo exploró todo, sino que copió sus datos de 20 mapas más antiguos, algunos que databan de la época de Alejandro Magno, y otros mucho más antiguos. ¿Quién tenía la tecnología, hace miles de años, para cartografiar un continente entero desde el aire? Porque la precisión matemática de las longitudes en el mapa de Piri Reis sugiere que quien hizo los mapas originales conocía la trigonometría esférica y tenía una visión global del planeta. Aquí es donde entra la pieza que falta en el rompecabezas: Tartaria. Si has seguido nuestras investigaciones sobre la Gran Tartaria, sabes que la teoría propone la existencia de una civilización global avanzada tecnológicamente que utilizaba energía libre y construía arquitecturas majestuosas en todo el mundo antes de ser borrada por un cataclismo de barro o mudflood. Si Tartaria era una civilización global, la Antártida no era un desierto helado para ellos. Era simplemente otro territorio, quizás uno de los más importantes. La ciencia moderna, a regañadientes, ha tenido que admitir parte de esta verdad. Las perforaciones profundas en el hielo antártico han sacado a la luz algo fascinante: polen, esporas y restos de madera fosilizada. Se ha confirmado científicamente que la Antártida estuvo cubierta hace tiempo por densas selvas tropicales, similares a las de Nueva Zelanda o Sudamérica. Había pantanos, había calor y con toda seguridad había vida. Entonces, la pregunta del millón es: si hubo selvas y si hubo mapas antiguos que mostraban ríos, ¿hubo ciudades? Gracias a las imágenes satelitales de Google Earth, que curiosamente a veces censuran ciertas zonas, investigadores independientes han encontrado anomalías que desafían a la naturaleza. La más famosa de todas son las pirámides de la Antártida. En la cordillera Ellsworth, sobresaliendo de la nieve, se pueden ver estructuras que tienen una geometría demasiado perfecta para ser casualidad. Montañas con 4 lados exactos, orientadas cardinalmente, idénticas a la Gran Pirámide de Giza en Egipto, pero mucho más grandes. Los geólogos del sistema dicen que son nunataks, picos de roca erosionados por el viento. Pero, ¿qué probabilidad hay de que el viento esculpa una pirámide perfecta de 4 caras lisas? Si aceptamos la posibilidad de que la Antártida fue habitable y verde, y que una civilización antigua como Tartaria tenía la capacidad de construir a escala masiva, entonces lo que estamos viendo no son montañas. Son las ruinas más grandes de la historia, congeladas en el tiempo por un cambio climático repentino y brutal. Esto nos lleva a una conclusión aterradora. Quizás el almirante Byrd no se encontró con alienígenas del espacio exterior. Quizás se encontró con los descendientes de esa civilización antigua. Quizás, cuando el cataclismo congeló el continente, la élite de esa sociedad no murió. Quizás hicieron lo que cualquier civilización avanzada haría ante un desastre en la superficie. Se movieron hacia abajo, hacia las cavernas geotérmicas, hacia la tierra hueca, llevándose su tecnología con ellos. Y si eso es verdad, entonces, los mapas antiguos no mienten. Solo nos muestran un mundo que olvidamos, un mundo que sigue vivo, justo debajo de nuestras botas, al otro lado del muro de hielo. Pero, ¿qué tan profundo va esa madriguera? ¿Es posible que la Antártida no sea solo un continente, sino la puerta a otros mundos físicos? Lo que te voy a contar ahora sobre el diario secreto del almirante Byrd
podría cambiar tu forma de ver el universo para siempre. Llegamos ahora al corazón de la leyenda, al documento más controvertido en la historia de la conspiración mundial. Si lo que vas a escuchar a continuación es verdad, entonces todo lo que creemos saber sobre la geología de nuestro planeta es una mentira absoluta. Hablemos del diario secreto del almirante Richard Byrd. Oficialmente, este diario no existe. El Pentágono dirá que es una invención, una fantasía escrita por alguien más para vender libros. Pero hay detalles en este relato que encajan de forma inquietante con los datos que ya hemos visto. La obsesión nazi, los mapas sin hielo y la tecnología desconocida. La historia nos sitúa el 19 de febrero de 1947. Mientras la operación High Jump se desarrollaba en la superficie, el almirante Byrd despegó en su avión explorador para un vuelo de rutina sobre el polo sur magnético. Todo iba normal, hasta que sus instrumentos de navegación empezaron a fallar. La brújula giraba sin control. El giroscopio oscilaba locamente. Byrd intentó contactar a la base por radio, pero solo escuchaba estática. Y entonces, el paisaje cambió. Debajo de su avión, el hielo blanco y monótono que se extendía hasta el horizonte comenzó a desaparecer. En su lugar, Byrd vio algo que su cerebro no podía procesar. Vio cadenas montañosas que no aparecían en los mapas. Y al descender un poco más, vio lo imposible, un valle verde. Según las transcripciones filtradas del diario, Byrd escribió: "No debería haber un valle verde aquí. Algo está definitivamente mal. Debería haber hielo y nieve. Hay grandes bosques en las laderas de las montañas. Los instrumentos siguen girando. El giroscopio oscila. La temperatura externa marca 24 grados centígrados. 24 grados, en el Polo Sur". Mientras seguían volando sobre este oasis imposible, Byrd y su copiloto vieron ríos y lagos. Pero lo que les quitó el aliento fue ver animales moviéndose entre los árboles. No eran pingüinos, eran animales grandes. Al bajar la altitud para observar mejor, Byrd identificó a la criatura. Era un animal parecido a un elefante, pero cubierto de pelo. Un mamut, un animal que la ciencia dice que se extinguió hace 10.000 años, caminando tranquilamente bajo el sol del interior de la Antártida. Pero la sorpresa zoológica fue solo el principio. De repente, el avión de Byrd dejó de responder a los controles. Se quedó suspendido en el aire, atrapado por una fuerza invisible, como si estuviera en una red magnética. A sus lados aparecieron naves voladoras. No eran aviones con alas. Eran discos brillantes, marcados con un símbolo que Byrd reconoció con terror: la esvástica. La radio del avión cobró vida. Una voz con acento alemán, pero suave y calmada, le habló en inglés: "Bienvenido a nuestro territorio, almirante. Lo haremos aterrizar en 7 minutos. Relájese, está en buenas manos". El avión fue descendido suavemente hacia una ciudad resplandeciente. Una metrópolis hecha de lo que parecía ser cristal, vibrando con los colores del arco iris. No era una base militar sucia y fría. Era una civilización utópica, tecnológicamente superior a cualquier cosa vista en la superficie. Al aterrizar, Byrd no fue arrestado. Fue recibido con respeto por hombres altos, rubios y de apariencia nórdica. Lo llevaron ante una figura de autoridad a la que llamaban el maestro. La conversación que tuvo lugar allí es la clave de todo el misterio antártico. Según el diario, el maestro le dijo a Byrd que ellos, la gente del mundo interior, o Agartha, normalmente no se inmiscuyen en los asuntos de la superficie, pero que habían decidido romper su silencio por una razón muy específica: las bombas atómicas. Le dijeron: "Almirante, estamos preocupados. En 1945, su raza detonó las primeras bombas nucleares en Japón. Esa energía es una amenaza no solo para su mundo, sino para el nuestro. Hemos enviado nuestras naves voladoras, las Flügelrats, a su superficie para investigar, pero sus gobiernos las atacan. Debe llevar este mensaje a su mundo. Su civilización ha alcanzado un punto de no retorno. Están jugando con fuerzas que no comprenden y que podrían destruir el planeta entero". Byrd
Fue escoltado de vuelta a su avión y guiado hacia el agujero de salida en el polo. Al elevarse, vio de nuevo cómo el mundo verde se desvanecía y volvía a aparecer el desierto de hielo y viento. Cuando regresó a la base y reportó lo sucedido, ocurrió lo que ya sabemos. Fue trasladado a Washington, interrogado por horas por las fuerzas de seguridad y un equipo médico. Le ordenaron, bajo pena de traición a la patria, que nunca hablara de la Tierra más allá de los polos. Byrd, siendo un militar disciplinado, obedeció la mayor parte de su vida. Pero antes de morir, escribió en su diario final: «He guardado este secreto fielmente todos estos años. Va en contra de mis valores y derechos morales, pero presiento que la larga noche del Ártico se acerca y el secreto no morirá conmigo». ¿Fue todo esto la alucinación de un hombre cansado? ¿O fue el contacto real con una civilización intraterrena, quizás los remanentes de esa Tartaria perdida que se refugió bajo tierra? Si la historia del diario es cierta, entonces la Antártida no es un continente, es una puerta, un portal físico que conecta nuestro mundo de superficie, violento y contaminado, con un santuario interior que ha permanecido puro durante milenios. Y eso nos lleva a la última y más grande teoría de todas. La teoría que explica por qué el muro de hielo es tan importante. ¿Y si lo que hay más allá no es solo el interior de la Tierra, sino más tierras? Hemos viajado a través del tiempo, desde los mapas de antiguos almirantes turcos hasta las operaciones militares secretas de Estados Unidos. Hemos descendido a las cavernas de los nazis y hemos volado con el almirante Byrd hacia ciudades de cristal. Pero nos queda una última posibilidad. Una teoría que, de ser cierta, significaría que la humanidad no solo está ciega, sino que está prisionera. Volvamos por un segundo a la imagen del muro de hielo. La barrera de Ross. La ciencia oficial nos dice que la Antártida es un continente isla, un bloque de tierra rodeado de agua por todos lados. Pero, ¿y si la Antártida no es una isla? ¿Y si es un anillo? Imagina un lago congelado. Tú estás patinando en el centro y a tu alrededor ves una orilla de nieve que rodea todo tu mundo. Tú crees que el mundo termina en esa orilla, pero si subieras esa montaña de nieve, verías que detrás hay otro lago, y detrás, otro más. Esta es la teoría de las tierras extras, o la Terra Infinita. Existen mapas antiguos, algunos atribuidos a monjes japoneses y otros encontrados en archivos rusos, que no dibujan la Tierra como una bola flotando en el vacío. La dibujan como un plano infinito, lleno de continentes gigantescos. Y nuestro mundo conocido, América, Europa, África, Asia y Oceanía, es solo uno de muchos estanques en este gran sistema. Según esta visión, lo que llamamos Antártida es simplemente el borde de nuestro estanque. Es el muro del corral. Y el Tratado Antártico, con sus buques de guerra y sus prohibiciones de paso, no está ahí para proteger a la naturaleza. Está ahí para que el ganado no se escape. ¿Qué habría en esas tierras externas? Algunos teóricos sugieren que allí se encuentran las civilizaciones de los dioses de la antigüedad. Lugares con nombres míticos como Asgard, Lemuria o la República de Hierro. Tierras donde los recursos son infinitos, donde no existe la escasez y donde seres de gran tamaño, los famosos gigantes de Tartaria, aún caminan libremente. Si conectamos los puntos, todo cobra un sentido macabro. Piénsalo. ¿Por qué nos mienten sobre Tartaria? Para ocultarnos que hubo una humanidad más avanzada y libre. ¿Por qué nos ocultan la energía libre del éter? Para mantenernos esclavos de los combustibles fósiles y pagando facturas. ¿Y por qué militarizan la Antártida? Para que no sepamos que hay más espacio, más tierra y más libertad a solo unos miles de kilómetros al sur. Nos quieren hacer creer que vivimos en una roca pequeña, superpoblada y con recursos limitados. Nos quieren con miedo, peleando por migajas. Pero si supiéramos que el mundo es mucho más grande, que hay tierras vírgenes más allá del hielo esperando ser exploradas, el sistema de control colapsaría mañana mismo. Nadie aceptaría ser un esclavo si supiera que la puerta de la celda está abierta. Quizás el almirante Byrd vio esto. Quizás los alemanes lograron escapar hacia allá. Y quizás
Las luces extrañas que vemos en el cielo no son extraterrestres que vienen de galaxias lejanas a años luz de distancia. Quizás son nuestros vecinos, seres que vienen de las tierras externas, cruzando el muro de hielo para vigilarnos, como quien vigila un experimento biológico. La verdad sobre la Antártida es el secreto mejor guardado de nuestra era. Puede que sea una base nazi, puede que sea la entrada a la Tierra Hueca, o puede que sea el camino hacia los mundos extras. Pero una cosa es segura: no es un desierto vacío. Allí abajo, en el silencio blanco, hay respuestas. Respuestas sobre quiénes somos, de dónde venimos y por qué han borrado nuestro pasado. La historia oficial se está desmoronando. Gracias a Internet, a la inteligencia colectiva y a canales como este, estamos recuperando la memoria. Ya no creemos ciegamente en lo que nos dicen los libros de texto aprobados por el gobierno. Ahora hacemos preguntas, y mientras sigamos preguntando, ellos no podrán seguir escondiendo la verdad bajo el hielo para siempre. Este ha sido un viaje largo y denso, pero apenas hemos rascado la superficie. La investigación continúa. Si has llegado hasta este punto del video, eres parte de la resistencia. Eres de los pocos que buscan la verdad más allá de la comodidad de la mentira. Por eso te pido una última cosa: no dejes que este conocimiento se quede aquí. Comparte este video. Haz que la gente se pregunte qué hay en el Polo Sur. Y si quieres que profundicemos en los mapas de la Tierra Infinita o en la tecnología perdida de los gigantes en el próximo documental, necesito que revientes el botón de like. Suscríbete a Rincones del Planeta y activa la campanita, porque el próximo misterio que vamos a revelar es aún más grande. Soy tu guía en este viaje por la historia prohibida. Muchas gracias por acompañarnos, y recuerda, la verdad no teme a la investigación. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.